la semana siguiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día, en esta nueva tarde aquí en Granada TV, en PTV Granada? Siempre les digo, lo van a recordar ustedes, que aquí nos gusta venir a pasárnoslo bien y a aprender. Pues hoy vamos a aprender, por lo menos yo, porque hoy no me escondo, probablemente vaya a afrontar la entrevista de la que menos sé desde que he empezado a presentar este espacio aquí en PTV Granada. Además, otros temas que les tenemos preparados para la tarde de hoy, dentro sumario. Como les contaba, venimos a aprender de física, en concreto de física teórica en el día de hoy. Va a estar con nosotros José Ignacio Illana, que es el director del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada. Suena bien largo, suena para mí, bueno, pues difícil de comprender, pero seguro que dentro de un ratito, cuando lo estemos despidiendo, nos vamos con la cabeza mucho más llena de información y de conocimiento. Vamos a hablar de todo eso, de pues preguntas que a todos nos llaman la atención, aunque no estemos muy puestos en el tema, ¿no? Cómo se formó el universo, se sigue en movimiento, se sigue expandiendo, todas esas cosas que no alcanzamos muchos a comprender, pues aquí está José Ignacio en el día de hoy para explicárnoslo. Vamos a estar también en Alendín, en la piscina municipal de Alendín, con la compañera Laura Nieto, que ayer se pegó un buen chapuzón allí en Belicena. Vamos a ver si hoy lo repite en Alendín con, bueno, pues en esa piscina municipal, como hizo ya en Maracena también, ¿eh? Vamos de piscina en piscina, de río en río y de chapuzón en chapuzón en esta época veraniega. Y por supuesto, las sombrillas nos van a llevar de nuevo hasta la costa tropical, porque es el punto clave de la provincia en esta época veraniega, en esta época calurosa. Hoy vamos a tener varias de ellas con el compañero Hugo Durán, pues charlando con bastante gente allí en Torrenueva, en Salobreña, en Playa Granada de Motril, etcétera, etcétera. Muchas cosas que contarles y que ver en el día de hoy, y arrancamos ya, pero antes déjenme recordarles que este verano, aparte de en esos puntos fresquitos de la provincia, PTV va a estar también en los mercadillos de la capital granadina. Va a estar en los mercadillos de Granada con todos ustedes, con nuestros comerciales, a pie de calle y llevándoles las mejores ofertas. Las mejores ofertas que además se pueden convertir también en regalos, porque aparte de llevarse buenas ofertas en telefonía, en fibra, etcétera, etcétera, si se acercan a nuestros comerciales en los mercadillos, charlan con ellos, se inscriben al sorteo, pueden llevarse balones de playa, neveras, toallas, sombrillas, absolutamente de todo para pasar el verano de la mejor manera cuando vayan, pues precisamente a todos esos puntos en los que estamos estos días, ¿no? En las playas, en los ríos, en las piscinas, etcétera, etcétera. Venga, vamos a arrancar ya, vamos a echar el programa a andar, y hoy lo hacemos con una buena noticia, porque recordarán que ayer empezábamos contándoles que un vecino de Huetortájar había sido declarado desaparecido, y hoy arrancamos con la buena noticia de que ha sido localizado a 30 kilómetros, nada más y nada menos, de su localidad, en Pinos Puente. Ha aparecido Miguel Ángel, el vecino de Huetortájar, que desaparecía el pasado 1 de julio, algo desorientado, pero en buen estado de salud. De hecho, se encuentra ya con su familia, así que desde aquí nos alegramos muchísimo y trasladamos en nuestra alegría a la familia y allegados de Miguel Ángel, el vecino de Huetortájar, que desaparecía el 1 de julio y que ha sido encontrado en las últimas horas en buen estado de salud. Venga, que arrancamos. Lo decíamos antes, lo decíamos al principio. Hemos venido a aprender y hoy lo vamos a hacer. ¿Y de qué manera? José Ignacio Illana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar aquí. Bienvenido a Granada TV, bienvenido a PTV Granada. Gracias por aceptar la invitación. Y como decía yo, creo que es la entrevista de los 2 meses que llevo presentando este programa, la entrevista a la que, entre comillas, siempre entre comillas, porque te veo dispuesto a enseñarme y a explicármelo todo, entre comillas, tengo más miedo de afrontar por eso, ¿no? Porque creo que es la que menos controlo el tema de antemano. Entonces, yo quiero
que me lo expliques como si yo no supiera absolutamente nada, que por ahí andará la cosa. Vamos a hablar de física teórica, vamos a hablar de cosmos, vamos a hablar de teoría cuántica, teoría de la relatividad. Para mí son temas que te suenan, conceptos que te suena el nombre, pero que no tienes muy controlado, ¿no? No sé cómo estará la gente en casa con ese tipo de conocimientos, pero yo lo reconozco. Vengo aquí desnudo de conocimiento a que me enseñes y me hables de este tema, que creo que es interesante, porque creo que mucha gente da las universidades únicamente como centros de estudio, pero no solamente son centros de estudio, son centros de investigación, de divulgación, etcétera, etcétera, y a todo eso te dedicas tú, desde impartir clase hasta divulgar e investigar. Así es. ¿Por dónde arrancamos? A ver. Es difícil, ¿no? O sea, ¿cuántas horas tenemos? No. Tenemos 25 minutos aproximadamente, así que vamos a intentar condensarlo todo, pero ¿por dónde arrancamos? Yo creo que por la definición de física teórica puede ser un buen punto de inicio. ¿Qué le interesa a la física teórica? La física teórica intenta responder a las preguntas fundamentales que siempre se ha hecho la humanidad. O sea, ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? O sea, las preguntas son las mismas que se hace la filosofía, se ha hecho siempre. Lo que pasa es que buscamos las respuestas de otra manera. Nosotros, en vez de utilizar razonamientos lógicos, digamos que utilizamos el método científico. Hacemos experimentos, intentamos ver cómo funcionan las cosas, formulamos una hipótesis y si funciona, decimos que tenemos una teoría que explica tal o cual fenómeno. Y así intentamos describir todo lo que pasa en la física, es la physis, es la naturaleza en griego, todo es la naturaleza. Entonces, desde lo más grande, todo el universo completo, hasta lo más pequeño es de qué estamos hechos. O sea, eso es un físico teórico. Vamos a empezar a desgranar, ¿no? Porque hablabas del espacio, del tiempo, que son dos conceptos claves, ¿no? En la física teórica. ¿Cómo explica la física teórica lo que es el espacio y el tiempo? ¿O cómo podemos comprenderlo? Pues claro, digo el tiempo, pues yo miro el reloj y el tiempo, son las 6:09 de la tarde. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? Desde el punto de vista de la física teórica. Bueno, esto ha cambiado en los últimos años. En los últimos 100 años, por ejemplo, ha cambiado bastante. Desde la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad general, y la especial también, ha cambiado mucho. O sea, hasta entonces el espacio y el tiempo eran un escenario, digamos, estático, ¿no? O sea, el escenario en donde ocurren las cosas y a qué hora ocurren las cosas. Sin embargo, hemos descubierto que ese escenario se ve afectado por cómo te muevas por él. O sea, cambian la distancia entre las cosas y la hora que marca el reloj cuando te mueves por ese escenario, y también cambia la forma que tiene. O sea, el espacio y el tiempo tiene como una forma, es como un tejido elástico y se deforma increíblemente cuando pones un planeta o una estrella. Se puede estirar, el universo está en expansión porque se está estirando y hasta se le puede hacer vibrar. Seguro que habéis escuchado hablar de las ondas gravitacionales, que es un descubrimiento relativamente reciente en la física. Una predicción de Einstein de hace más de 100 años es que tú puedes hacer vibrar el espacio. O sea, el espacio cuando vibra, esa onda de vibración del espacio es una onda gravitacional, y eso también lo hemos descubierto. O sea, el espacio y el tiempo son escenarios dinámicos. Increíble, ¿no? Pues sí, la verdad, porque claro, al final lo que te decía, ¿no? Para una persona no ducha en temas de física, para mí el tiempo, pues eso, es mirar el reloj y dice... Y no se modifica, como estabas diciendo tú, ¿no? Sí. El tiempo todos los días duran 24 horas y eso es así. Entonces, es difícil, ¿no? Comprender, yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, cómo el espacio se puede deformar, cómo el espacio se puede estirar. El universo está en expansión hacia... O sea, ¿hacia dónde? Claro, ¿hacia dónde, no? Claro. ¿Qué hay y cómo llegas a... ¿Es posible llegar al final del universo? ¿Es posible? ¿Qué hay detrás de la pared del universo, entre comillas? Para ello lo fundamental es entender que cuando hablamos de la expansión del universo, no estamos hablando de que las cosas que están en el universo se están alejando unas de otras, ¿sí? que sería la imagen que uno puede tener, sino que lo que está ocurriendo es que el espacio entre las cosas sin moverse se está aumentando entre ellas. Es como si, muy fácil de entender, imaginaros que tengamos un globo, sí, y en la superficie del globo yo dibujo puntitos que son los planetas y las estrellas. Si yo ahora inflo el globo, la distancia entre cada punto del globo sobre el globo va aumentando, sí, y no hay un centro en ese globo. O sea, todos los puntos se van alejando todos de todos, y desde cualquier punto yo vería que todo se aleja de mí. No se podría entender si fueran cosas que se están alejando dentro del espacio, sino que se puede entender si es el espacio que se está expandiendo. ¿Se ha entendido, no? De hecho, así es como sabemos que este universo que está en expansión, o sea,
que las cosas se están alejando de nosotros, cada vez más, las cosas más lejanas se están separando a cada vez mayor velocidad. Si echamos para atrás esa moviola de la expansión, podemos descubrir que hubo un momento que todo el globo estaba desinflado y concentrado en un punto. Podemos calcular cuándo pasó eso, usando nuestras teorías, y eso pasó hace 13.800 millones de años. Ahí fue cuando se originó nuestro universo, el origen del tiempo y del espacio. Parece posible, ¿no? Sí. Parece inteligible, ¿no? Y la física se encarga de entender cómo evoluciona el universo desde esa situación, donde todo estaba concentrado, y el espacio, todo concentrado ahí, hasta ahora. ¿Cómo se data eso? Porque me has hablado de 13.800 millones de años. ¿Cómo se puede sabe averiguar? Que ese es el tiempo que tiene el universo, o por lo menos el momento en el que empezó a expandirse? Pues se averigua mirando a qué velocidad se alejan las cosas de nosotros. Dice, bueno, ¿cómo puedes saber si no sabes a qué distancia está cada cosa y a qué velocidad se aleja, cómo puedes saberlo? Podemos saber a qué distancia, a qué velocidad se alejan las cosas mirando lo que se llama el espectro de emisión. Tú puedes ver que cuando una cosa se aleja, se desplaza hacia el rojo. Con un sonido, por ejemplo, cuando una onda llega hacia ti y la onda y el emisor de la onda se está alejando, el sonido se hace como más grave. Y se hace más agudo cuando se acerca, ¿no? Ese sonido de la ambulancia cuando se acerca, cuando se aleja. Pues igual pasa con la luz. Si la luz emitida por una estrella lo hace de una estrella que se está alejando de nosotros a gran velocidad, puedo saber a qué velocidad se aleja, viendo cómo se desplaza hacia el rojo su espectro, que es su huella dactilar. Las estrellas emiten unas frecuencias determinadas, de los átomos que la componen, y puedes saber cómo se ha desplazado una determinada cantidad. Ese desplazamiento hemos descubierto que es mayor cuanto más lejos están las estrellas de nosotros, y podemos calcular esas distancias y esos tiempos. Y así, utilizando esa ecuación que nos da esa información, podemos estar hacia atrás y calcular cuánto hace que todo estaba junto. Y así sale, con mucha precisión, 13.800 millones de años. La velocidad a la que se expande el universo es constante, y sobre todo, y ya no te digo es constante durante esos 13.800 millones de años, sino es constante en todos los puntos del universo. Muy buena. Por un lado y por el otro se expande a la misma velocidad. Se expande ahora mismo en todos los puntos a la misma velocidad, pero no ha sido siempre así. La velocidad de expansión es distinta con el tiempo. Ahora mismo la velocidad de expansión lo puedo decir que son tantos kilómetros por segundo por cada distancia, porque es proporcional a la distancia. Pero esa velocidad de expansión ha sido distinta al principio. Cuando el universo, muy al principio, cuando era muy joven, se estaba expandiendo, hubo como una gran explosión, como digo, entonces hubo un empujón inicial muy rápido, y esa velocidad de expansión se ha ido disminuyendo gradualmente hasta ahora, ¿vale? Y de hecho tenderá a ser una velocidad constante prácticamente. Otra cosa es cómo se alejan las cosas unas de otras, ¿vale? Y las cosas se van alejando unas de otras, la expansión del universo, tú esperarías que fuera cada vez más lenta, porque claro, al principio hubo como un empujón inicial, sí, y la gravedad, todo el universo está hecho de materia, pues la materia frena la expansión, las cosas tienden a atraerse, entonces debería ser cada vez más lenta, y así es, ¿vale? Pero hemos descubierto hace como 25 años que el universo está en una fase no de deceleración, como correspondería, sino que está en una expansión acelerada. O sea, hay algo que está empujando hacia afuera, que no es materia, porque la materia solo produce atracción, y esa es una componente, un ingrediente nuevo del universo que hemos descubierto, que hemos llamado energía oscura, que no sabemos lo que es algo que empuja hacia afuera, una cosa que empuja hacia afuera. Y es uno de los campos de investigación más activos en física teórica ahora mismo, saber qué es exactamente esa energía oscura. ¿Tenemos alguna idea de lo que puede ser? Einstein en su ecuaciones introdujo algún término que llamó la constante cosmológica, pero bueno, es un ingrediente interesante. O sea que sabemos mucho sobre el tiempo que lleva evolución del universo, sabemos mucho sobre qué le pasará después, y sabemos mucho sobre a qué se debe el ritmo al que evoluciona, todo con la observación. En algún momento parará el de expandirse el universo, y qué puede pasar en caso de que eso ocurra. No va a parar según nuestras mediciones actuales. Sí, simplemente bajará la velocidad de expansión. Lo que ocurre es que seguirá expandiéndose al mismo ritmo, sí, pero digamos que la distancia entre galaxias irá aumentando gradualmente, de modo que ya prácticamente las cosas se separarán de la vista y dejaremos de verlas, pero eso pasará dentro de muchos miles de millones de años. O sea, realmente el universo seguirá expandiéndose eternamente.
¿Por qué? Porque la cantidad de materia que hemos medido que hay en el universo no es capaz de compensar esa energía oscura que empuja hacia afuera. Si lo hubiera sido, podríamos calcular cuándo de repente acabará por frenarse la expansión y volver a concentrarse, y pasaremos del Big Bang a lo que en física se llama el Big Crunch, que es la gran implosión, ¿vale? Pero según hemos medido, la cantidad de materia y energía oscura que hay en el universo impide que eso ocurra. Eso es ahora mismo la situación de la física. Hemos hablado del tiempo, hemos hablado del espacio, del origen y expansión del universo. Otra de las preguntas que intenta responder la física teórica es de qué estamos hechos, ¿no? ¿Cuáles son nosotros y todo, ¿no? Todo lo que yo puedo tocar, esta televisión que tengo detrás, de la silla en la que estoy sentado, de qué estoy hecho yo, de qué estás hecho tú y de qué está hecho lo que comemos, absolutamente todo, ¿no? De la materia. De cuáles son los constituyentes de la materia. Bueno, ¿Cómo estudia eso la física teórica? La respuesta corta, la que creíamos de hace 100 años, eran los átomos, ¿no? Sí. Los átomos que eran... La partícula mínima, ¿no? La mínima, átomo significa indivisible. Sí. Pero hemos aprendido que el átomo ya no es indivisible, ya has visto Oppenheimer. Se puede, dentro del átomo hay un núcleo, ¿no? Y alrededor hay unos electrones, ¿no? El núcleo también sabemos que tiene cosas dentro, es como unas muñecas rusas, ¿no? Y hemos ido descubriendo que dentro de que los ladrillos más básicos de la materia no son los átomos, sino que son otras cosas que llamamos las partículas elementales. Pero lo más curioso es que esas partículas elementales no son una versión distinta del átomo, en el sentido de que ahora es, de verdad, la partícula más pequeña, el trocito más pequeño de materia, sino que no pueden ser trocitos de cosas. Porque hemos descubierto que el comportamiento a nivel microscópico de la materia es muy rara. O sea, puede estar en dos sitios a la vez, puede pasar por dos rendijas a la vez, puede comportarse como una onda, que pasa por dos sitios a la vez y se difracta y interfiere, ese tipo de cosas. Entonces, realmente, la visión que tenemos los físicos teóricos hoy de lo que es la materia, lo que son las partículas, no son trocitos de materia, sino que son como olas en un estanque. Lo voy a explicar. Es como si fueran paquetes de energía. Un paquete de energía, si yo le doy un golpe a un charco, un fluido, y lo excito, lo hago vibrar y se produce. Y esa onda. Bueno, pues la excitación que yo le puedo producir sobre el charco está cuantizada, que se llama. Quiere decir, solo puede haber ciertos múltiplos de cierta cantidad que llama un paquete de energía mínimo. El fotón es el paquete mínimo de energía de cierta frecuencia de un campo, que es el campo electromagnético. Entonces, eso es familiar para nosotros. Pues todas las partículas que conocemos son paquetes de energía que yo excito cuando doy energía a esa especie de fluido que es el campo correspondiente. Eso explica por qué cuando yo lanzo electrones contra una rendija, contra una red de difracción, puede comportarse como una onda, puede pasar por dos sitios a la vez y hacer figuras de difracción, cosa que solamente pueden hacer las ondas. Esa es la famosa dualidad onda-corpúsculo, que es la de la mecánica cuántica. ¿Cómo se estudia algo que no se puede ver a simple vista? Y quiero decir, no sé si todo esto, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se cuantifica? Porque al final, una célula, por muy pequeña que sea, con el microscopio se puede ver. Yo no sé si esto se ve al microscopio, se ve, claro. Es mucho más pequeño que el tamaño de una célula o de una bacteria. Estamos hablando de cosas mucho más pequeñas. Claro. Un átomo tiene 10 a la menos 10 metros, que es mucho más pequeño que una bacteria. Pero la cosa es que la forma que tenemos de verlo no es mirando con luz, sino la forma que tenemos de hacerlo es excitando los campos con energía. Por eso colisionamos partículas. Sí. O sea, luego vamos a hablar de eso, pero la forma de entender, acelerador, etcétera. La forma de entender de qué está hecha la materia es producir materia. Parece increíble. O sea, nosotros cuando queremos ver cuáles son las partículas elementales, las cosas que hay en el universo, lo que hacemos es hacer chocar cosas a ver qué sale. Es como un niño pequeño tiene un juguete a ver de qué está hecho, pues lo tira y lo rompe, ¿no? No usa un microscópico, sino que lo rompe. Lo curioso con esta interpretación, que es la correcta y es la que puede explicar qué es lo que pasa, es que cuando tú rompes una cosa, cuando tú chocas dos cosas con mucha energía, no se fragmentan en trozos, sino que salen trozos a veces de masa más grande que las cosas que has chocado. Porque la energía de la colisión se convierte E igual a mc al cuadrado en masa de otras partículas. O sea, la energía y la masa... Es curioso eso, ¿no? Claro, esa es la fórmula de Einstein famosa de que la energía y la materia son intercambiables. De nuevo, la relatividad. Con mucha energía, por eso soy físico de altas energías, eso es la física de partículas, con mucha energía tú puedes, en una colisión, no solamente romper las cosas, sino puedes llegar a formar cosas que antes no estaban.
Y eso es increíble. Tú cuando chocas, puedes chocar dos protones en un colisionador y generar una partícula que tiene una masa 100 veces más grande que la masa del protón. Es como si chocan dos coches en la carretera y un fragmento del coche se convierte en un camión. Exactamente. Que es en algo más grande. ¿De dónde sale, para entenderlo? ¿De dónde sale esa masa? La masa no se conserva. Los químicos creían que sí, pero a más altas energías lo que se conserva es solo la energía. Pero la energía se puede transformar parte de ella en masa. Es una forma de energía. La masa es una forma de energía. Esto me está llevando a Ángeles y Demonios, la película de Tom Hanks, del libro de Dan Brown. Dan Brown, sí. Correcto. El del Código Da Vinci, pues otro libro, Ángeles y Demonios, que empieza todo esto, la partícula de Dios, que es lo que así la llaman. Hablaban de la antimateria. Exactamente. Que eso es otra cosa interesante que parece que fuera ciencia ficción, pero ya la conocemos, la manejamos. He dicho antes que las partículas son como vibraciones de los campos. Hay dos tipos de vibraciones, las partículas y las antipartículas. Y de las antipartículas nunca he escuchado estas cosas. No lo habrás escuchado, pero seguro que sabes lo que es una tomografía axial computerizada, un TAC. Un TAC. Bueno, pues eso se hace con antielectrones. O sea, se hacen con antipartículas en los hospitales. O sea, hay una emisión de un átomo radiactivo que emite una antipartícula que se aniquila con una partícula y automáticamente se produce un par de fotones que puedes detectar. O sea, realmente la antimateria existe y es otra forma de vibración de los campos. Si no tuviéramos esa visión de lo que es la materia, no entenderíamos que existe la antimateria y no entenderíamos esos comportamientos tan extraños, como que choca una cosa con otra y sale otra que no estaba antes, ¿no? Esa peli me gusta mucho a mí. Me gusta, no sé si tiene desde el punto de vista físico mucho sentido o no. Bueno, hombre, algo de ciencia ficción habrá. Se rodó en el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, y sé que se armó un gran revuelo allí cuando se rodó. Pero bueno, a mí me gusta sobre todo por la relación que tiene en la película la física con la religión, que es un tema que daría para hablar también un buen rato, y porque me encanta Roma. Que si sale Roma, van recorriendo Roma de arriba abajo, pero me gusta mucho esa película. Y ahora que estábamos hablando del colisionador y lo que sale de esa colisión, ¿no? Exacto. Me ha recordado un poco a eso. ¿Eso se puede almacenar? Que es lo que hacen en la película, y yo no sé si... Bueno, en el CERN, luego te puedo enseñar una peliculilla, mira, no me he acordado, que la rodé hace poco que estuve visitando en la instalación de antimateria del CERN. Hay una instalación de antimateria, no está en los sótanos oscuros del laboratorio, sino que está en un lugar donde producen átomos de antihidrógeno, con antiprotones y antielectrones. O sea, pueden producir esta materia, pueden aislarla, porque el problema con la antimateria es que en cuanto se pone en contacto con la materia se aniquila y desaparece. En el universo hay materia y antimateria, pero hay mucha más materia que antimateria, porque si no lo hubiera, no estaríamos aquí hablando de esto. Claro. ¿Vale? Entonces, esos dos modos que hay más de unos que de los otros. Pero tú puedes, en un proceso de alta energía, producir también antimateria y puedes intentar aislarla, que no choque con la otra, y formar antiátomos y estudiar el comportamiento de la antimateria, a ver si es completamente simétrico, especular el de la materia. Según nuestras teorías debe serlo, y hasta ahora lo es. Entonces ahí en la película aislaban, ¿no? Esto lo almacenaban en un pequeño botecillo que no podía tocar los bordes de esto porque provocaría una gran explosión. Era lo que decía la película. Yo no sé si eso tiene sentido desde el punto de vista porque conviertes toda la materia, toda la materia de la partícula de antipartícula, la conviertes en energía, en fotones, por ejemplo, en radiación. Entonces puedes generar muchísima energía con muy poca cantidad de materia. Bien. Sí. Todo esto podríamos estar hablando de física teórica durante un buen rato más, pero no me quiero tampoco extender demasiado porque quiero hablar también de las aplicaciones que tiene toda la investigación que vosotros lleváis a cabo. Me comentabas antes, durante estos días anteriores hemos estado cambiando emails para un poco saber cómo enfocar la charla. Me decías que el objetivo primario de la física teórica es generar conocimiento, pero que ese conocimiento muchas veces luego se aplica en tecnologías que usamos en el día a día. El GPS, el Internet, etcétera, ¿no? ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Bueno, esto es una cosa muy interesante porque parece que la física teórica no sirve para nada de ciencia básica, no estamos buscando una aplicación concreta, pero a mí siempre me gusta recordar, para introducir esta conversación, lo que decía un gran científico, Louis Pasteur, que no era físico, era microbiólogo, que decía que no existían las ciencias aplicadas, lo que existían eran las aplicaciones de las ciencias. Cuando uno hace ciencia, lo hace para entender cómo funciona el universo. Y una vez que descubre cómo funciona el universo, pues dice, ostras, pues esto lo puedo utilizar para algo. Gracias a que hemos entendido el electromagnetismo, o hemos entendido la mecánica cuántica, hemos hecho
las ondas de radio, las ondas de televisión, hemos creado las antenas, hemos creado los transistores que están en todos nuestros ordenadores, y gracias a que entendemos, por ejemplo, la relatividad general, podemos usar los satélites GPS para triangular la posición sobre la Tierra con mucha precisión. Porque estos satélites GPS, que están mandando señales hacia el coche y entre ellos, para que, sabiendo dónde está cada uno, o sea, sabiendo dónde está cada satélite y viendo el tiempo que tarda la señal en ir y volver, pueden saber en qué lugar sobre el mapa están. Pero resulta que el tiempo, ese que decíamos antes, no va al mismo ritmo en el satélite que en la Tierra. Y ese efecto de cambio de ritmo, que lo dice la relatividad general, si no lo tuviéramos en cuenta, el retraso entre las señales no determinaría con precisión o con exactitud dónde está el vehículo, sino que había un error como de 11 kilómetros al día se desplazaría la posición del vehículo. Gracias a que sabemos que el tiempo no va al mismo ritmo en los satélites que aquí, porque ahí la gravedad es menor y porque los satélites se mueven a gran velocidad, por los dos efectos, podemos usar con precisión una herramienta que es el sistema de posicionamiento global, que nos permite utilizar y saber dónde estamos. En un metro vas por la rotonda, sálgase por la siguiente salida. ¿Cómo sabe que estoy en este metro y no 10 metros más para allá? Sí. Pues gracias a que se ha corregido por efectos relativistas la posición de los satélites. O sea, hay montones de aplicaciones indirectas que no se van buscando cuando uno hace investigación, pero se encuentran. Claro, eso no nació. Quiero crear un sistema para saber en qué punto de la Tierra estoy y cómo viajar de aquí a aquí. No se creó así, pero conociendo lo anterior, dijeron, esto lo puedo usar para... Mira, estaba mirando esto, es un LED, el foco ese, ¿no? Seguramente. Sí. Hasta hace unos siglos nos iluminábamos con velas, ¿no? Si hacer ciencia consistiera en hacer velas cada vez más grandes, porque cada vez somos más gente para iluminar a cada vez más gente, no tendríamos eso iluminándonos. Eso es un sistema de emisión de luz por un diodo, que es una cosa que es mecánica cuántica en estado puro. Y fíjate, lo tenemos ahí y está barato, lo tenemos todo en nuestras casas. Sí. Sin eso, pues no estaríamos aquí hablando de esto. O sea, hay mil cosas que no las vamos buscando, pero las encontramos. Y no digamos aplicaciones de los mismos aceleradores de partículas, por ejemplo, que como digo, ahora se utilizan en los hospitales, no los mismos aceleradores que utilizamos para chocar y entender qué estamos No el de Ginebra, desde luego. No, claro, sino otros para hacer imagen médica o para invadir los tumores con cierta radiación. Y otra cosa, por ejemplo, muy inesperada, no sé si sabes cómo surgió la web. La web que utilizamos todos en nuestros ordenadores, el sistema este de HTTP, sí. Ese tipo de cosas. Ese sistema de comunicación se inventó en el CERN, el Laboratorio Físico Europeo de Física de Partículas, para intercomunicar las colaboraciones científicas que trabajaban en los detectores del CERN y que recogían los datos de los aceleradores, de los detectores. Esa información llegaba a todos, se distribuía por todo el planeta, y éramos capaces de datarla. Y la información se distribuía de una forma muy, muy inteligente. Ese sistema, la World Wide Web, que se inventó en el CERN, ahora pues, se ha transferido a la sociedad y ha revolucionado la forma de comunicarnos y de informarnos, ¿no? Y ha democratizado el acceso a la información, ¿no? O sea, realmente la investigación básica no tiene un retorno, es decir, cuánto pongo, cuánto saco. Pero a medio y largo plazo es la única forma de conseguir el progreso de la humanidad. Desde luego que sí. Oye, pues es que es curioso por eso, ¿no? Porque no creo que haya mucha gente, yo desde luego no lo hacía, relacionar, pues eso, el GPS con la física teórica, no relacionaba desde luego el GPS con Einstein, por ponernos... Por ejemplo, claro. por ponernos así, ¿no? Estamos acabando y rápidamente te pido también que nos hables un poco del departamento de la universidad, porque empezaba yo diciendo que no es lo mismo, que en las universidades no solamente se imparte clase, ¿no? Y no solamente van alumnos a recibir clases, sino que se investiga, se divulga y se sacan investigaciones y conclusiones como de las que hemos estado hablando durante este rato. Sí, bueno, hay mucha física de vanguardia en lo que hacemos, o sea, hay mucha investigación novedosa. Tengo que decir que yo soy del Departamento de Física Teórica del Cosmos, donde no solamente está el área de física teórica, que estamos los físicos de partículas, sino que también están los astrofísicos, que tienen mucho que ver con nosotros, porque el cosmos, como ya he dicho, lo grande y lo pequeño están muy relacionados, y también están los físicos de la Tierra, porque si no los menciono parece que solo he hablado de lo mío, ¿no? ¿Vale? Yo conozco mejor lo que hacemos los físicos teóricos, como he dicho, ¿no? Aunque ellos también hacen una labor extraordinaria y hacen investigaciones muy interesantes sobre estrellas, sobre galaxias y tal. Nosotros, los físicos teóricos, trabajamos en un abanico muy amplio de cosas. Tan amplio es que, aunque somos físicos teóricos, hay algunos de nuestros físicos teóricos que son experimentales.
trabajan en experimentos que estudian neutrinos, que estudian, por ejemplo, hay un telescopio de neutrinos bajo el Mediterráneo, muy interesante, en el que hay un miembro de la colaboración que está en nuestro departamento, hay otros que trabajan en física de colisionadores, en el laboratorio del CERN, en otras factorías de partículas que existen, hay otros que hacen cálculos, que calculan con precisión el modelo que llamamos estándar para ver qué tiene que salir de ahí. Hay gente que estudia posibles desviaciones de lo que se puede salir ahí, hay gente que está buscando qué es la materia oscura, que es un ingrediente que no sabemos lo que es, del universo, del que no hemos hablado, he hablado de la energía oscura, pero hay otro que es la materia oscura. Ya hemos dicho al inicio que podíamos haber estado que es 5 veces más abundante que la materia ordinaria y que no forma las estrellas, pero que está ahí en las galaxias. Y produce fenómenos que hemos observado pero no sabemos de qué está hecha. Hay una enorme cantidad de cosas, hay gente que estudia también impacto en ondas gravitacionales, hay gente que estudia otros estados de la materia, como el plasma de quark y gluones que se forman en colisionadores de núcleos muy pesados a alta energía. He dicho muchas cosas. Sí. Para que veáis que se hace, pero en el fondo todo lo que hacemos, si me dices para qué sirve, ya no lo tienes que preguntar porque ya te has dado cuenta que para algo servirá, y sirve sobre todo para cambiar nuestra visión del mundo. Yo creo que una de las cosas más maravillosas de la ciencia es que los científicos, y deberíamos eso trasladarlo al resto de la sociedad, tenemos una visión del mundo distinta. O sea, tú ahora no mirarás al cielo, ni mirarás al suelo, ni mirarás a tu mano de la misma manera que antes de esta entrevista, porque no sabías de que estábamos hechos de cosas tan raras. Pues ese cambio de visión del mundo me parece que lo más excitante y lo más interesante de la física fundamental, de la investigación básica. Pues desde luego que sí. Lo hemos dicho, José Ignacio, podríamos estar hablando horas y horas, ha sido un auténtico placer, creo que hemos aprendido bastante, yo por lo menos me voy sabiendo más de lo que he llegado a las 6 de la tarde cuando hemos arrancado, así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Ahora me pones el examen, ¿no? Sí. Bueno, pues espero aprobarlo, espero que sea de tipo test, que así por lo menos me puedo librar tirándome algún triple, si no me ha quedado algo claro. Muchas gracias, un placer. Igualmente. Hacemos una pausita aquí en Granada TV, en PTV Granada, enseguida estamos de vuelta para seguir disfrutando en esta tarde de verano.